Continuamos en Habla el Pueblo y vamos a poner la pregunta en pantalla para que nuestro panel pueda analizarla como primer elemento, y luego los teléfonos abiertos. Vamos a presentar también un informe sobre cómo baja el nivel de la política en nuestro país. Vamos con la intervención frente a esta pregunta que hemos formulado. ¿Cree usted que se puede elevar el nivel de la política en el país? Comenzamos con José. Gracias, Rafael. Bueno, si la pregunta es si creo que se puede elevar el nivel de la política, yo creo que sí se puede. Consiguiendo que grandes intelectuales y personajes de primer nivel, con mucho criterio, con conocimiento, personajes que tengan la voluntad necesaria para hacer una verdadera política en el país, puedan unirse a el mundo político en el país, al mundo político activo me refiero, ¿no? Y que se pueda, gracias a esto, formar partidos políticos sólidos, importantes, con recursos, con participantes en nuestro país, con reglas claras. Así sí se puede. Por más que ellos tengan voluntad o sean voluntaristas, si no se le da el espacio... Pero por eso, hay cosas que se tienen que cumplir para que se pueda, pero yo creo que sí se puede. O sea, por ejemplo, a ver, se me ocurre intelectuales importantes de nuestro país que tengan, estuvimos con un jurista internacional el otro día aquí, con un personaje que marca pautas históricas en nuestro país en el tema de derecho, que ahora tiene que ver con el tema de la Haya. Un personaje que si se mete a la política podría elevar el nivel político en nuestro país, ¿no es cierto? Yo me refiero a que hay posibilidades. Lo que pasa es que tiene que crearse el ambiente necesario para que estas posibilidades se den, con una nueva ley de partidos políticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Haciendo una modificación clara en el tema electoral en nuestro país. No hablo aquí del voto preferencial o no, hablo de, por ejemplo, el voto electrónico, que permita que la gente realmente vea que su voto vale y que no se le engañe a la hora de emitir un voto, haciendo reglas claras para que no se le pueda mentir como candidato a la población, porque eso se ha vuelto muy común. Con todo esto yo creo que sí se puede elevar el nivel político en el país. Correcto, hay intelectuales, acá muestro este documento, lo estuve leyendo hace unas horas, aquí está, Oppenheimer, un diálogo con Mario Vargas Llosa. Interesante, es un intelectual Mario Vargas Llosa, escrito sobre la cultura del espectáculo, pero hasta ahora no se moja, como quien dice en términos criollos, en esta lucha contra la televisión basura. Solo la menciona, pero Vargas Llosa no quiere enfrentarse a los grandes pulpos mediáticos de nuestro país. Lo que pasó con El Comercio lo borró después uniéndose a un representante del Mercurio, que es el escritor Edwards, y firmando un pacto entre ellos hace unos 5 semanas atrás, un pacto disque de amistad entre Perú y Chile. Edgar Guevara, ¿qué piensa? ¿Se puede elevar el nivel de la política en el país tan degradado como están los políticos? El trabajo es duro y largo, no es tan inmediato. Creo que hay mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta que el sistema político de nuestro país está deshecho. A partir del año 93, junto con la constitución de ese mismo año, pues el sistema ya se ha hecho de tal manera que la política tenga menos presencia y menos influencia sobre la vida de los ciudadanos en nuestro país. Lo que se ha hecho ahora es que quienes determinen, quienes decidan sobre los temas importantes en nuestro país son los grupos oligopólicos, los grupos empresariales, los inversionistas. Sobre esos intereses está manejado la política. Por lo tanto, ellos, a los empresarios, a los grupos oligopólicos, a estos medios de comunicación que están manejando la información de manera interesada en nuestro país, les interesa que la política siempre esté degradada, siempre está por debajo de los intereses nacionales, de tal manera que ellos puedan manejarlo más fácilmente. ¿Y qué es lo que podemos hacer para mejorar esta política? Pues definitivamente fortalecer las instituciones, fortalecer, como decía Pepe Rocha, los partidos políticos. Hacer que haya un equilibrio entre el empresariado que invierte su dinero y necesita ganar y los protagonistas políticos que tienen que defender los intereses y los derechos de los ciudadanos. Correcto. Había una frase en la campaña del 2006 que gana Alan García, antes con Toledo, sí se puede, decían. Incluso gente nacionalista decía en la campaña de 2011, sí se puede. Al final les torcieron el brazo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué piensa el doctor Héctor Vargas Llosa? Bueno, su pregunta dice si se puede mejorar el nivel de la política en el Perú, ¿no es cierto? Elevar. Elevar. Parodiando un viejo spot comercial, yo diría, esa pregunta no se pregunta. Yo no creo
Yo soy muy escéptico, aunque me digan 20 veces que soy derrotista. No creo que se puede, es decir, que hay posibilidad hay para todo. Inclusive hay posibilidad para llegar al Mundial de Fútbol, pero ¿cuándo? ¿No? Sí se puede llegar al Mundial. Bueno, de turista tal vez, ¿no? Bueno, como turista. Bueno, miren ustedes, efectivamente el club de la derecha no le interesa tener instituciones sólidas. Al club de la derecha lo que le interesa es tener mayordomos. Y la política peruana hoy día se ha reducido a eso, a ser mayordomos de los intereses subalternos, de los intereses creados, del mercantilismo. Ahora, hay un problema grave que no lo vamos a poder solucionar tan fácilmente, porque resulta que quien decide la política en el Perú no somos nosotros, ni usted, ni Pepe, ni gente inteligente como los que están ahí en el Perú, porque es la minoría. Quien decide son los electores, y el 90% de los electores no sabe votar. Los electores, ¿quiénes son los electores? Se fijan en la cara bonita, en el pompi hecho de celulosa, ¿no? En el número 13 puesto en una cadera, en una nalga, ¿no? En un payaso que hace reír en el circo. Hoy día las canteras, la cantera de la política en el Perú ya no son las academias, ya no son los institutos de formación política, metafísica y económica, como lo dijo otra noche el doctor Ugarte del Pino. Ya no. Hoy la cantera de la política son los payasos, la televisión basura, las bataclanas, los proxenetas, es decir, los que adquieren según mal llamada popularidad. Eso no se llama popularidad, se llama impopularidad. Porque el ser conocido públicamente no quiere decir ser popular. El ser conocido tiene dos clases de conocimiento, ser popular y ser impopular. Hoy no ganan los populares, ganan los impopulares. De manera que el problema, y Rocha ha señalado ahora un escalofriante informe estadístico, cuando el Perú, en lugar de elevarse, va bajando en educación, en primaria, en secundaria, en universitaria y profesional. Anoche dijo el doctor Ugarte del Pino, o ayer creo, que dijo que un europeo que vino al Perú se dio cuenta y dijo que en el Perú hay universidades como academias de corte y confección. ¿Qué profesionales, qué podemos formar en estas instituciones donde tenemos carencia de profesores? La educación baja, la primaria. Hoy día he leído unos artículos en un diario que dice urgente reforma total de raíz la educación en el Perú. En consecuencia, aun cuando hubiera partidos políticos va a ser difícil. A mí me tienta la idea de que podríamos hacer un intento, hacer una invitación para que la intelectualidad peruana trate de formar un gran partido político. Necesita un gran partido para que reemplace a estos conciliábulos, a estos grupitos que se han formado en la chingana de la esquina. Buena propuesta del doctor Vargas Aya. Leo solamente este primer párrafo de un escrito de Oppenheimer. Oppenheimer en el mes de julio entrevistó a Mario Vargas Llosa. Y él suele después hacer un resumen de esas entrevistas en artículos. Y por ejemplo, él, ¿qué dijo como primera impresión? Esto antes del informe que va a explicar al público qué significa bajar el nivel de la política. El premio Nobel Mario Vargas Llosa dice en un nuevo libro que estamos viviendo en una cultura del entretenimiento, en la que todo, incluyendo la literatura, el periodismo, la política y el sexo, se está volviendo cada vez más trivial, y que ese fenómeno puede tener desastrosas consecuencias para la humanidad, lo dice Oppenheimer. Vamos a este informe y las llamadas del público ingresarán de inmediato. Baja nivel de la política. Adelante. El personaje político que más cómodo y contento se siente con la televisión basura es el ex sociopopulista, ex toledista, pero siempre fujimorista, Pedro Pablo Kuczynski. Y esto con todos los antivalores que representa este tipo de televisión, más conocida como la televisión basura. Pero esto parece no importarle a PPK. Para muestra un botón, durante una entrevista que PPK le dio a Beto Ortiz ayer en el matutino Abre los Ojos,
el conductor le dijo que por encargo de la gerencia de producción de Frecuencia Latina, queremos invitarlo a El Valor de la Verdad, a lo que PPK respondió afirmativamente, pero cuando volviese de viaje, ambos sellaron el pacto con un apretón de manos, cerrando así la promesa de asistir a un programa que hace cualquier cosa a costa del rating que manipula Ibope y que tanto daño genera en nuestra sociedad, especialmente en la mente de las nuevas generaciones. Todo lo que gane será donado para la Teletón, ¿está bien?, le dijo Beto Ortiz a PPK y este aceptó. Pero este sería un episodio más de la convencida inclinación de PPK por la televisión basura. Si no, recordemos lo que fue la campaña electoral y la forma como bajó el nivel del debate del candidato PPK, asistiendo a programas vulgares y en sketch sórdido y violentos. Amigos televidentes, ustedes son los protagonistas. Tienen los teléfonos en pantalla, tienen la pregunta. Escuchamos su opinión. Buenas noches. Bienvenido, estamos en vivo. Bueno, el nivel de la política en el Perú se puede mejorar, sí, pero con la formación desde niño, con valores. Si no se forma con valores, es difícil en el país que se cambie el nivel de la política, porque la política en este momento está totalmente deteriorado. Es pésimo que en el Perú la mayor parte de los políticos que entran a engañar a los dirigentes, por ejemplo, le engañan toda la vida y nunca le preparan. No hay planificación, no hay organización y pobres dirigentes mueren pobres. ¿Cómo nosotros podemos, como dirigentes, apoyar a esos políticos miserables, se podría decir, que engañan todo el tiempo al pueblo? Correcto. La gran transformación se puede hacer solamente con valores, con la educación de alta calidad. Muchas gracias. A usted las gracias, caballero, muy amable por su llamada telefónica. Siguiente ciudadano, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, sobre ¿qué tal? La pregunta, sí, siempre y cuando se eduque a la población a través de la televisión, de los periódicos, pero que la televisión peruana sea pues correcta, no como horrible, es monstruoso, tanta ignorancia en estas televisoras, y igual los periódicos. Y también les pido, ¿no?, que apoyen a ustedes que están educando a nuestro país, y los corruptos deben estar presos y no salir, y que eso no quede impune. Bueno, ese es mi comentario que quería decirles. Muchas gracias, señora.